En Morena, creemos firmemente que ninguna persona debe ser tratada con indiferencia solo por el hecho de haber nacido en otro lugar. México es históricamente una tierra de refugio y solidaridad. De acuerdo con la organización no gubernamental denominada México Como Vamos 2021, los primeros grupos de refugiados que arribaron a nuestro país fueron los indios Kicapú, provenientes de Estados Unidos de América en el siglo XIX, quienes encontraron refugio en Coahuila. Algo similar sucedió con la pujante comunidad china de La Laguna. Décadas después, a finales de los años 20, se asentaron comunidades provenientes de la recién creada Unión Soviética. En los años 30 comenzaron a llegar españoles quienes huían de la entonces Guerra Civil. Durante los años 60 y 70 arribaron brasileños, chilenos, argentinos, entre otras nacionalidades suramericanas que encontraron en México un hogar. Hoy, México continúa siendo un país de tránsito y de acogida. De acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas de los Refugiados, ACNUR, en 2023 México recibió más de 140,000 solicitudes de asilo, un récord histórico que superó el máximo de 130,000 registrado en el 2021. Esto demuestra que nuestro país ha pasado de ser una nación de origen y tránsito de personas en movilidad a convertirse en un país de destino. Asimismo, ACNUR señala que más del 60% de las solicitudes que se presentaron corresponden al estado de Chiapas. 6 países concentraron el 86% de las peticiones. Haití con 31%, Honduras con 30%, Cuba con 13% y en menor proporción El Salvador, Guatemala y Venezuela, cada uno con un 4%. En números absolutos, las cifras fueron: Haití con 44,239, Honduras con 41,935, Cuba 18,386, El Salvador 6,117, Guatemala 6,111 y Venezuela 5,517. Por otra parte, de acuerdo con el Colegio de México 2025, actualmente en nuestro país conviven 3 grandes grupos de migrantes. El primero está conformado por extranjeros, profesionales y pensionados que eligen México por su bajo costo de vida, su cultura hospitalaria y su infraestructura moderna. En segundo grupo, lo integran mexicanos que regresan del extranjero, principalmente de Estados Unidos, ya sea por deportación, motivos económicos o el deseo de reunirse con sus familias e invertir en su país, encontrando aquí mejores condiciones para vivir. Y el tercer grupo está compuesto por migrantes de América Latina y el Caribe, como centroamericanos, haitianos, cubanos y venezolanos, que aunque en muchos casos tenían como destino final Estados Unidos de América, han decidido establecerse en México, formando comunidades en la Ciudad de México, Cancún, Monterrey y Tijuana, atraídos por las oportunidades y la estabilidad que ofrece nuestro país. Detrás de cada cifra hay historias de esfuerzo, de miedo y de esperanza. Por ello, Morena, impulsamos políticas que garantizan un trato humano, justo y ordenado a las personas inmigrantes, protegiendo la seguridad nacional, pero también el valor más profundo de México, la solidaridad. El pueblo mexicano es fraterno dentro y fuera de sus fronteras. Esa frase resume lo que somos: un país que tiende la mano y no da la espalda. Por tanto, es urgente contar con políticas públicas basadas en el respeto, la legalidad y la empatía, que protejan tanto la seguridad nacional como la dignidad de quienes buscan un futuro mejor. En Morena, somos un partido de hombres y mujeres libres de México que luchamos por la transformación pacífica y democrática de nuestro país. Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero. Como movimiento humanista, Morena impulsa una política migratoria coherente con los principios de justicia,
legalidad, igualdad y derechos humanos. Asimismo, nuestros estatutos promueven la fraternidad universal, el respeto a la soberanía de los pueblos y la erradicación de toda forma de discriminación. Somos solidarios en las luchas del pueblo mexicano, en particular con la de los más excluidos, explotados y humillados, como lo son los migrantes, los pueblos indígenas, los discriminados y las víctimas de la injusticia. Difundir estos principios es fundamental para construir un México más consciente, informado y solidario, que comprenda que la inmigración no es una amenaza, sino una oportunidad para fortalecer la diversidad y el tejido social. Por ello, invitamos a la ciudadanía a conocer, compartir y defender los valores que inspiran nuestra visión de país. Una visión donde los derechos humanos no conocen fronteras y donde la justicia social se traduce en respeto, cooperación y esperanza. También es importante destacar que la inclusión de las personas migrantes contribuye al desarrollo nacional. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones 2023, existen 3 dimensiones a través de las cuales los migrantes aportan a sus comunidades. Primero, la sociocultural, que se refiere a los hábitos, tradiciones y creencias que enriquecen la vida social. Segundo, la cívico-política, que implica la participación en procesos comunitarios, voluntariado o actividades de servicio público. Y por último, el tercero, la economía, la económica, que abarca toda actividad productiva o comercial. Como indica este organismo, la inmigración estimula el crecimiento económico y contribuye al Producto Interno Bruto Mundial. Sin embargo, también advierte que el grado de participación de los migrantes en las actividades cívico-políticas depende de la configuración política de sus comunidades de acogida a nivel nacional, subnacional y local. Por eso, en Morena reafirmamos nuestro compromiso con una política migratoria que coloque al ser humano en el centro de las decisiones. La historia nos ha enseñado que México crece cuando se abre al encuentro y al diálogo, no cuando levanta muros. Cada persona migrante que llega a nuestro país trae consigo sueños, talentos y una historia que enriquece nuestra identidad colectiva. Reconocerlos con respeto y empatía no solo es un acto de justicia, sino también de visión, la de un país que entiende que su verdadera fortaleza radica en su capacidad para incluir, para proteger y para transformar vidas. Construyamos juntos un México donde la solidaridad no sea un ideal, sino una práctica cotidiana, donde la diversidad sea motivo de orgullo y no de temor. Porque en Morena creemos en un México justo, un México humano y sobre todo, un México incluyente.